Aquí tenemos la buena costumbre de escuchar a especialistas para preguntarles su opinión sobre los temas que te interesan. Lo hacemos cada mañana, desde las 7, por Metropolitan 88.5 FM. Y vamos a conversar de primera fuente respecto a esta tan anhelado suceso que quiere la comunidad, la extensión del tren a Lota. Estamos aquí con Juan Antonio Carrasco, presidente de FESUR. ¿Cómo estás? Muy buenos días, muy contento de estar acá presencialmente con ustedes. Efectivamente, sí, eso es algo que parece que es novedoso. Es novedoso, sí, pero está bien, que se siga implementando. Me parece excelente idea que puedan venir los entrevistados acá. Sí, sí, es distinto. Un formato distinto. No habitual. Recordemos que Buena Costumbre nace en pandemia, entonces nos acostumbramos a este formato online, pero aquí estamos con Juan Antonio Carrasco, que nos va a contar sobre esta planificación primero del aumento de capacidad del biotren a contar del año 2025 y esta extensión a Lota, que es un proyecto más a largo plazo porque se presume que el 2029 podría efectuarse efectivamente. Efectivamente, nosotros en la mesa Más Movilidad que se sesionó hace un par de días atrás, que es una mesa bien interesante, yo creo que además es interesante demostrar acá porque es una iniciativa del Gobierno Regional y del Ministerio de Transporte, pero que permite que una mesa se siente Serviu, MOP, EFE, los municipios, y de una manera traten de destrabar y vayan presentando avances desde el punto de vista de la infraestructura y de la movilidad. Ahí presentamos lo que ha sido un trabajo que viene de hace ya varios años, yo creo que eso es importante destacar, tomando la urgencia de la crisis en realidad de movilidad que vivimos al sur de Biobío en la ruta 160, en donde en el caso del biotren nosotros estamos muy contentos por una parte de tener mucha gente que nos prefiere, que tiene mucha confianza en nosotros, pero en donde el biotren está a máxima capacidad y por lo tanto hay una legítima aspiración de las personas de Coronel, de San Pedro de la Paz, pero también de Lota, de poder usar ese servicio. Pero actualmente, dada la capacidad que tenemos, no es posible poder literalmente recibir a más personas. Entonces lo que hemos estado trabajando es en un plan que es paulatino, que entre paréntesis también se alinea con la construcción del puente ferroviario que esperamos que esté hacia fines del próximo año, que va a permitir aumentar la capacidad de la línea 2 y también proyectarnos hacia Lota. Concretamente, ¿qué significa? Significa que están llegando a 2 trenes nuevos el próximo año, más trabajos que van a aumentar el largo de los paraderos del biotren actual, de tal manera que hacia fines del año próximo nosotros esperamos tener un aumento de capacidad de un 50% más en la actual línea del biotren. Eso va a permitir no solamente descargar la gran cantidad de personas que tenemos, o sea, que las personas puedan estar más cómodas, poder recibir a más personas. Nosotros tenemos realmente algunas proyecciones de que la cantidad de pasajeros va a seguir aumentando en el biotren, pero también, y esto es más interesante, es que nos permitiría ya con ese aumento de capacidad concreto poder generar, por ejemplo, alguna conexión de buses intermodal ya a partir de fines del próximo año con Lota. Y eso puede significar, nosotros calculamos un cambio importante entre, en vez de que uno se demora 1 hora y media desde Lota a Concepción, en la hora punta puede demorarse 1 hora. Obviamente que no nos quedamos contentos con eso, vamos a seguir trabajando. La idea es poder aumentar aún más la capacidad de la línea 2. Eso significa trabajos también asociados a la infraestructura eléctrica, a nuevas cocheras, a más trenes, de tal manera de que hacia 2027 proyectamos podamos ya duplicar la cantidad de pasajeros que podemos trasladar en la línea 2 del biotren. De tal manera en paralelo, y esto es interesante, nosotros además estamos trabajando en el proyecto de extensión de Lota. El proyecto de extensión de Lota ya lleva varios años, terminó una prefactibilidad y ahora pasa lo que técnicamente se le llama una etapa de diseño y a su vez de impacto ambiental, de estudio de impacto ambiental, que este año comienza. Ambos fases del estudio. Y eso significa que en paralelo de este aumento de capacidad nosotros estamos trabajando en la extensión de Lota. El estudio de impacto ambiental por norma más o menos se demora alrededor de 2 años y medio. Eso es más o menos lo que toma en conjunto con el diseño. Por lo tanto, no vamos a poder estar construyendo sino a partir del 2027, pero si todo sigue bien y si somos capaces de ir salvando los distintos desafíos que tiene este proyecto. Y aquí, muy importante, con la ayuda de la comunidad, de los distintos actores, vamos a poder lograr este anhelo de estar empezando a construir hacia el 2027 una extensión de Lota que más o menos toma alrededor de 2 años.
No, ese es el plan. Es un tema sumamente interesante, necesario en la región. Estábamos conversando recién en relación a la ruta Piedemonte, la necesidad de estar descongestionando la infraestructura vial, principalmente porque está colapsada. Recién lo señalabas en torno a lo que es esta capacidad que está a tope del biotren, especialmente la línea Coronel, y hay mucha gente que ve un anhelo enorme. Y de ahí la proyección, lo estuvimos comentando en la semana, llegar a Luta y después la posibilidad de poder ampliarse hacia otras comunas de la provincia de Arauco, me imagino. Bueno, obviamente que esto abre posibilidades, hay que estudiarlas y hacerlas poco a poco. En paralelo, también es importante señalar que, por ejemplo, hay un estudio de prefactibilidad hacia Penco-Lirquén. Y el estudio de prefactibilidad, que puede ser una cosa muy técnica, es muy importante porque pone un poquito la pelota al piso para decir, bueno, ¿por dónde debería ir la vía férrea? ¿Cuánto es la capacidad de trenes que necesitan? ¿Cuántas son las personas que eventualmente ocuparían este servicio? Y ese estudio está en curso y es parte de lo que vamos a ver eventualmente si todo sigue bien en los próximos años. Aquí es bien potente porque hay un esfuerzo de Estado. Esto viene de antes y va a continuar después de este gobierno. Y eso yo creo que es muy importante también de señalar, en el sentido que estos son miradas de largo plazo, pero constantes. Y otras cosas, yo creo que hay que atreverse a soñar. Yo como penquista también es un anhelo de todos, digamos, no solamente de las comunidades. En términos de, por ejemplo, de seguir empujando el acceso norte de la vía férrea, por ejemplo, que nos permita tener una conexión directa de la línea de Chillán por el norte mucho más rápida. Ese también es un estudio de prefactibilidad que va a permitir volver a mirar con números actualizados esa posibilidad. Eso lo está haciendo ahora el Ministerio de Transporte. El Ministerio de Transporte también está este año refrescando de alguna manera el estudio del acceso al centro de Concepción, que sería muy interesante, y en distintos modos de transporte, puede ser un metro, un tranvía, eso lo determinará el estudio, claro. Y ahí habrá una discusión también interesante que hacer. Hay un estudio también de una conexión hacia Los Ángeles. Hay que pensar, el biotren es un sistema suburbano, pero también es un sistema muy importante que puede alimentar a otras ciudades de nuestra región. Sí. Así que hay harto ahí de trabajo, y bueno, eso es lo que hay que continuar haciendo. Y estas proyecciones que también muchas veces vemos que se conectan inclusive otras regiones, como lo que ha pasado en Santiago con el tren de Santiago-Curicó, que ha sido como las noticias más recientes, pero también hay otras conexiones interesantes, la región de Valparaíso también con la metropolitana, y eventualmente hay viajes desde Concepción a Santiago. Hemos conversado eso, que esperamos pueda ser una realidad, o sea, conectar las dos capitales, las dos ciudades, digo, penquista, Concepción para mí es una capital. La capital, claro, con Santiago. Claro, la capital con Santiago, justamente. Es algo que también anhelamos los penquistas. Totalmente, yo creo que ese es un anhelo, por supuesto que es de más largo plazo, porque tiene esta dificultad del acceso al norte. Solamente recordar que lo que tenemos de vía férrea va por el sur y eso significa una larga distancia. Pero ojo, eso sin detrimento de que en el mediano plazo, así como hablábamos en Lota de tener etapas, sí podamos tener prontamente una conexión, por ejemplo, intermodal de buena calidad con el nuevo tren a Chillán. Es algo que estamos estudiando, que ojalá podamos implementar, y una vez que lo concretemos le contaremos los detalles. Pero también uno podría pensar en ir ocupando esas posibilidades, sin duda. Claro, porque hay ejemplos exitosos. Yo viajo bastante a la región de Valparaíso, y la conexión intermodal entre Limache y La Calera o Limache y Quillota es sumamente efectiva, es eficiente, es rápida, y la gente que vive en esas comunas opta por el tren, que además es un servicio muy expedito y muy rápido. O también lo que comentabas tú, hacia Curicó, desde Santiago, esta mirada de poder conectar Santiago con Valparaíso con un tren, que para mí sería maravilloso, o quizás incluso irse desde acá a Valparaíso en poco tiempo. Sí. Pensando en que muchas veces, la gente opta por otros medios de transporte que no son tan, por un lado, eficientes, y también, a pesar de que el avión es muy rápido, pero uno tiene que estar una hora antes, que se demora, etcétera, o que también son altamente contaminantes. Sí, y el tren viene a ser una alternativa que tiene muchos pros más que contra. No, totalmente. Aquí hay una mirada de bien largo plazo que viene de nuevo, una mirada de Estado respecto a volver a tener el tren como un modo de transporte muy importante en Chile. Y ahí hay una doble mirada bien complementaria. Uno es potenciar los servicios suburbanos, que como nuestro biotren, como Merval,
Ojo, uno piensa, bueno, el tren ahora está de capa caída, pero el año pasado fue el año que los 140 años de historia de EFE, más pasajeros se han movido en tren. Entonces, en el fondo, hay una mirada que es interesante en términos de cómo está resurgiendo el tren desde el punto de vista de lo suburbano, pero también pensando en esta expectativa o esta esperanza de a más largo plazo de este tren de larga distancia. Lo vemos en este Santiago-Chillán, pero también en el caso de la conexión que vamos a tener con Concepción, pero también en general en el tren de la Araucanía, por ejemplo, es bien potente. Ahí lo que teníamos hasta unos pocos años atrás es una conexión entre Victoria y Temuco. Ahora el tren se ha extendido hacia Petrufquén y Freire, hay nuevas estaciones en Cajón, Padre Las Casas, y ahí la idea en el caso, por ejemplo, del Gran Temuco es tener un sistema que es interurbano, pero también suburbano, muy parecido a nuestro biotren. Entre paréntesis, también es parte de lo que trabajamos en FSUR. También hay una proyección hacia fines de este año de un piloto que va a explorar, en el fondo, lo que ocurra con el Yanquihue, ¿cierto?, entre que una Puerto Varas con La Paloma en la parte alta de Puerto Montt. Entonces ahí hay una expectativa también de ir avanzando en términos de volver a potenciar el tren, pero que es una realidad. De hecho, tenemos muchas personas que confían a diario en el biotren, por ejemplo, y que nos califican muy bien. Así que ahí hay un desafío también y un agradecimiento a quienes confían en nosotros. Claro, ahí en ese sentido estamos hablando con Juan Antonio Carrasco, presidente de FSUR, respecto de el aumento de la capacidad del biotren a través de el aumento de la capacidad de los andenes, más trenes, entre otras cosas, y también la extensión a Lota. Ahí en ese sentido, el gobierno ha hecho muy suyo este tema de trenes para Chile, una política evidentemente que ha generado que se muevan cosas, que haya una red de mayor gobernanza y, como dices tú, de mayor confianza. ¿Cómo y cuál va a ser la estrategia de FSUR de poder mantener esta confianza en el tiempo? Sabemos que la confianza, sobre todo los chilenos y chilenas, sí, es muy volátil, es muy frágil. Han habido accidentes desafortunados donde se han visto involucrados también este medio de transporte tan importante. ¿Cuál va a ser la estrategia para poder mantener esa confianza que es fundamental? Es fundamental porque hay proyectos a largo plazo, pero esos proyectos a largo plazo no van a tener el impacto que requieren si las personas no confían en EFE ni en este transporte que ha sido muy mermado. O sea, recién ahora vemos que se está activando el tema del tren. O sea, culturalmente había sido dejado muy de lado, comparado con otras épocas en Chile y comparado también con la modernidad de los países del primer mundo, una Europa interconectada mediante uno se puede tren. Ir en tren. Claro. O sea, un ejemplo súper cercano, mi hermana viaja de Edimburgo a Londres en tren y se demora 5 horas, 4 horas y media. Y la gente está dispuesta a viajar eso. Exacto, porque es más cómodo. Y además más se puede seguro. Ir trabajando, no pierde tiempo en el aeropuerto, llega exactamente al centro de Londres, entonces es algo... Y la calidad humana y la es... dignidad, porque, o sea, vemos que aquí la locomoción, lo vimos en el concierto de Pimpinela, claro, donde no había micros. La gente no sabía cómo volverse, era algo lúdico, algo que propicia el turismo, sí, también. Hay un desafío importante, bueno, para nosotros ciertamente es un gran desafío, la confianza y también la calidad del servicio, la experiencia del viaje. Es muy importante dignificar no solamente que uno se demore poco, sino que la experiencia del viaje. Hace unos días atrás veía en Twitter un usuario que posteaba una foto cuando fue la ola de calor, decía, afuera 33 grados, acá adentro 23. Entonces, en el fondo, el aire acondicionado, que parece alivia el tramo, claro, que parece ser un lujo en su momento, no, es algo que es muy necesidad. Importante en la calidad, en la experiencia del viaje. Yo creo que ahí hay un esfuerzo importante que estamos haciendo, por supuesto que muy cuidadoso porque hay muchas personas que están utilizando el servicio. Yo creo que también, y aquí es importante señalar a los auditores y auditoras, hay un estándar de seguridad muy potente que tiene EFE. Yo llevo en la academia muchos años, en EFE llevo 2 años, un poquito más de 2 años, y a mí me impresiona el estándar de seguridad que tiene. Yo siempre lo asemejo como las líneas aéreas. Hay un manual de tráfico, hay procedimientos, hay un profesionalismo muy fuerte detrás, mucho trabajo, y yo creo que eso es bien potente en el término también de ir tratando de responder a esta confianza que nos tienen las personas día a día para trasladarse diariamente, y en este sentido de la dignidad. O sea, de hecho, cuando por ejemplo cambia la calidad de los trenes a estos nuevos trenes que realmente no tienen nada que envidiar a muchos trenes del mundo,
la gente lo valora y se da cuenta que en el fondo este es un servicio que lo merece. Yo creo que dignificar viajar, dignificar el transporte público es un desafío que tenemos muy fuerte todos los penquistas y es parte de la pelea en la que estamos. Sí, yo no quiero frivolizar, pero ojalá lo sigan decorando para Navidad. A mí me encantó ese tren, ya, de todas maneras. O sea, es que en realidad son los detalles. En otros temas. Uno efectivamente, o sea, una de las cosas que yo que soy una usuaria del transporte público, yo no tengo coche, no tengo auto, entonces me muevo en transporte público y la verdad, la micro uno la llenan de gente, se suben más personas, a veces están muy destartaladas, como uno diría en lenguaje más coloquial, pero el tren da un gusto viajar, porque está limpio, está ordenado, es fresco. Si bien hay algunos días que uno se puede subir al tren y está lleno de gente, pero no es siempre. Entonces hay un trabajo ahí que tiene que ver con generar confianza y que eso también ayuda a generar confianza en la institución y de que el transporte va a pasar a la hora, que eso es algo fundamental, los horarios se respetan. Totalmente, mira, a veces obviamente hay dificultades, pero nosotros trabajamos muy fuertemente y yo ahí quiero manifestar también el gran trabajo que hacen todas las personas, los operadores, los maquinistas, las personas que están en las estaciones, que trabajan en FSUR, tienen muy la camiseta puesta, son de acá, se dan cuenta del impacto que tienen. Y yo siempre soy medio majadero, cuando hablo del puente me dicen, mira, el puente ferroviario de ustedes. Y yo digo, no, este es nuestro nuevo puente ferroviario, es nuestro biotren de nuestra comunidad. Yo creo que en ese sentido, apropiarse del biotren, yo creo que es muy importante, porque también, por una parte, nos permite exigir, ¿cierto?, a que las cosas se hagan bien, pero también a cuidarlo, a cuidarse, porque estar al lado del tren también significa cuidarse, y en ese sentido hay mucho que avanzar y ojalá podamos seguir en esa senda. Muy bien, gracias Juan Antonio Carrasco, presidente de FSUR. Estás cordialmente también invitado para cuando quieras venir a hablar sobre nuestro biotren, como has señalado. Más que feliz de hablar de nuestro biotren acá, más encima presencialmente, mucho mejor. Sí, de todas maneras. Gracias Juan Antonio, que tengas buen fin de semana además. Igualmente. Buena costumbre es actualidad y opinión, con el respaldo informativo de sabes.cl por Metropolitan 88.5 FM.